Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador por este bárbaro congreso, que la verdad que es de un altísimo nivel, y gracias por haberme invitado a dar esta conferencia. Hoy vamos a tratar el tema de diálisis peritoneal en los neonatos y nos vamos a enfocar sobre todo en aquellos pacientes que nacen con enfermedad renal crónica. Como todos sabemos, las principales causas de esta patología es en la edad neonatal la displasia renal, acompañada o no de uropatía o de malformaciones de la vía urinaria, mucho más raro el síndrome nefrótico congénito, la necrosis cortical y la poliquistosis renal autosómica recesiva. Entonces, frente a un diagnóstico prenatal por ecografía de un niño con una enfermedad renal crónica terminal, uno podría plantearse diferentes opciones. Una es la interrupción del embarazo, el otro es que se produzca un aborto espontáneo o incluso que haya un error en el diagnóstico, lo cual no es tan infrecuente. Finalmente, si el embarazo llega a término y nace un recién nacido con enfermedad renal crónica, puede suceder que ese niño tenga una función renal que esté disminuida, pero que se mantenga estable durante un tiempo variable. También puede suceder que la función renal mejore en el corto plazo, en el periodo postnatal. Esto puede suceder en algunos pacientes y también puede haber un error en el diagnóstico y en las ecografías postnatales podemos ver que la displasia no era tan relevante o tan importante. Pero hay algunos pacientes que el diagnóstico es correcto, que llegan a término su embarazo y nace un bebé sano, por otro lado, o sea, sin ninguna otra comorbilidad más que la falla renal, y ese paciente tiene dos opciones, o muere o ingresa en algún programa de diálisis peritoneal. Por ejemplo, yo les traje un paciente, un caso clínico de un niño que nació en nuestro hospital, que ustedes saben es un hospital general que tiene una maternidad, donde nació este bebé de 38 semanas de edad gestacional, con un peso de nacimiento de 2,880 kilos, con un Apgar 7,8, como antecedentes tenía un hermano sano, una ecografía prenatal que en la semana 24 muestra riñones con dilatación pleuroteral, bilateral y una megavejiga, y en la semana 28 muestra oligoamnios, se realiza una punción de vellosidades coriónicas y se sabe que el bebé es 46XI, no tiene otras comorbilidades diagnosticadas por ecografía, el bebé nace por una cesárea programada, y en la ecografía postnatal se ven ambos riñones hiperecogénicos sin diferenciación córtico-medular, con una dilatación pielocalicial del riñón derecho de 10 milímetros. En el examen físico, cuando nos llaman, porque la verdad es que nosotros no lo habíamos conocido en la evaluación prenatal, nosotros nos encontramos en neonatología con un bebé que tiene sobrecarga de volumen, que requiere RM e inotrópicos y que había desarrollado una diuresis en las primeras horas de vida de 10 mililitros. A pesar de la interconsulta con urología, la derivación de la vía urinaria con sonda vesical primero y después con una pielostomía, la diuresis no aumentó en el transcurso de las horas. Entonces, uno frente a este niño deberíamos hacernos por ahí, o nosotros nos hicimos por lo menos una serie de preguntas. ¿Deberíamos iniciar en este niño terapia de reemplazo renal? ¿Deberíamos tener en cuenta la opinión de sus padres o sus cuidadores en el caso de que decidiéramos iniciarla? ¿Cuáles iban a ser las probabilidades de sobrevida o de desarrollar un adecuado desarrollo madurativo pondoestatural? ¿Y estamos en condiciones de realizarlo desde el punto de vista técnico en nuestro país? Uno sabe o debería saber, como nefropediatra, que lo más importante va a ser el interés del niño y que en el interés de este niño uno debe tener en cuenta un montón de situaciones que están acompañando la decisión que uno va a tomar. Como ya dijimos, la opinión de los padres, en este caso se trataba de una familia evangelista muy religiosa que desde el primer momento nos dijo que querían hacer todo por su hijo. Si presentaba alguna otra comorbilidad, la verdad es que salvo la dificultad respiratoria, el paciente no tenía ninguna comorbilidad ni cardiológica ni neurológica y la dificultad respiratoria creíamos que estaba asociada a hipervolemia
porque desde el punto de vista de las imágenes no tenía ninguna alteración. El paciente estaba claramente oligoanúrico, no pensábamos que tuviera hipoplasia pulmonar, pensamos en llamar a un comité de ética, que a veces puede ayudarnos en algunas situaciones, o pensamos también que lo más adecuado en ese momento, porque estas cosas siempre pasan durante el fin de semana, era tratar de tomar una decisión consensuada con un equipo multidisciplinario que trabaja con nosotros. Teniendo en cuenta estas cosas, cuál es el pronóstico, si tenía alguna probabilidad de llegar a un trasplante exitoso, cuáles eran las cuestiones psicosociales que lo rodeaban y cuál iba a ser la calidad de vida de este niño y de esta familia a lo largo del tiempo. Entonces, con respecto a la primera pregunta, yo traté de buscar bibliografía y me encontré con una encuesta que en el año, en los últimos años, en el año alrededor del 2010, se publicó en Peritoneal International, que muestra los resultados de una encuesta que se le hizo a equipos de trabajo de nefrólogos pediatras, pero estaban incluidos también enfermeras y asistentes sociales, y se les preguntó si para ellos era aceptable que la familia participara en la decisión de si a este niño si a los niños, a los neonatos que nacían y requerían terapia de reemplazo renal en el primer mes de vida, si ellos pensaban que había que hacérselos a todos sin tener en cuenta la opinión familiar, o si la opinión familiar era decisiva ante la situación de tener que tomar esta decisión. Y el 70% respondió que sí, que debía ser tomada en cuenta la opinión de la familia, versus el 30% que pensaba que dijera lo que dijera la familia, al chico había que ponerlo en diálisis igual. Y cuando les preguntaron cuáles eran el factor determinante para estar a favor de la terapia, el punto más importante era si existía o no alguna otra comorbilidad asociada a ese niño. En segundo lugar estaba el derecho de la familia y algunas otras comorbilidades que pudiera presentar, pero no malformaciones. Si uno busca en la literatura distintos estudios colaborativos con gran cantidad de pacientes y se pregunta cuáles son las probabilidades de sobrevida de estos niños, vemos distintas series, por ejemplo la serie del NAPRAC de Estados Unidos del 2011, donde los pacientes menores de 1 año tienen una probabilidad de sobrevida por arriba del 70%. Esto es niños que ingresan en diálisis antes del año de vida. Por otro lado, el estudio colaborativo de diálisis internacional, del cual varios de nuestros centros participan, de nuestro país quiero decir, y de varios centros de Latinoamérica, es decir, que acá hay pacientes de Latinoamérica incluidos, la probabilidad de sobrevida de niños entre menores de 1 año que ingresan en diálisis peritoneal está por arriba del 80%. Y finalmente, que creo que es el estudio más importante, publicado en el 2014, es un registro internacional que tiene en cuenta varios registros muy importantes, el IPPN, el registro japonés, el registro australiano y neozelandés y el registro europeo, y toma datos de más de 200 pacientes neonatos menores de 1 mes, que nacen con falla renal terminal e ingresan en algún programa de diálisis peritoneal. Lo que vemos es que la mortalidad de estos pacientes es como máximo de alrededor, o sea, el 80% sobreviven después de un periodo de seguimiento que es más o menos, el promedio es de alrededor de 25-29 meses. La probabilidad del trasplante está por arriba del 40 al 50% y obviamente hay un porcentaje que todavía continúa en diálisis. Como les decía, este trabajo solo tomó neonatos que ingresaron en diálisis antes del mes de vida y tiene un número muy importante de 141 pacientes antes de la semana de vida. La mayoría eran varones, obviamente que la gran mayoría comenzó con diálisis peritoneal y la causa más importante de enfermedad renal crónica terminal en estos pacientes era la presencia de displasia renal asociada no a malformaciones de la vía urinaria. Una cosa importante a tener en cuenta, que lo mencionamos también, es que hay un grupo de pacientes que logran recuperar la función renal después de ingresar en diálisis. Entonces, eso es algo que uno recupera función renal
luego de diálisis peritoneal, algunos pacientes incluso después de haber realizado hemodiálisis. Entonces, es importante tener en cuenta en el seguimiento los primeros meses de vida, recordar que el filtrado glomerular puede aumentar. Finalmente, nosotros aquí, porque digamos, ese trabajo es excelente, tiene un N muy grande, pero prácticamente no tiene pacientes de Latinoamérica. A lo mejor hay alguno del IPPN, pero la realidad es que son todos niños que nacieron en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Con lo cual, nosotros en Latinoamérica estamos en condiciones de iniciar terapia renal en un niño como Ismael. Bueno, yo creo que es posible. De hecho, nosotros, este fue el primer paciente tan chiquitito que pusimos en diálisis. Técnicamente no es lo más complicado. En realidad, dializar a estos niños, si bien por supuesto que es mucho más difícil que dializar un chico mayor, no es el problema la diálisis. Yo creo que el gran desafío y el gran problema es que se nutran, crezcan y logren trasplantarse, pero la diálisis sorpresivamente es relativamente fácil de hacer. Desde el punto de vista del catéter, hay un catéter neonatal que es Swan Neck, es coil, o sea, tiene todas las características de los mismos catéteres que usamos para niños mayores. Obviamente que estos chicos tienen más riesgo de... el catéter, el más pequeño que hay, les queda grande en realidad si pesa menos de 3 kilos o menos de 4 kilos. Con lo cual tiene más riesgo, siempre va a tener más riesgo de tener pérdidas, de tener hernias, de tener filtraciones, con lo cual es muy importante, como decía el doctor Fischbach en la conferencia anterior, tomar la presión intraabdominal, dejar cicatrizar bien la cánula antes de comenzar a usarla, entre 2 y 3 semanas, pero en realidad, como les conté, este niño estaba anúrico y prácticamente la empezamos a usar al otro día que colocamos la cánula y no tuvimos problema. Pero lo más importante de todo, creo yo, es tener un cirujano con experiencia que lo pueda colocar correctamente. Bueno, este es Ismael, que se colocó su cánula y empezó a dializar y a las 48 horas salió de ARM, no usó más inotrópicos y estaba acostadito al lado de su mamá tomando la teta todavía. La cicatrización fue muy fácil. Siempre hay que tener en cuenta, como todos sabemos, tratar de tenerlo lejos del pañal, lejos de las ostomías y tratar de mantener el sitio de salida lo más seco posible. Esta es otra bebé que también ingresó en diálisis a la semana de vida y tenía 2 ureterostomías porque había sido derivada. Ismael nació en nuestro centro. Esta bebé vino derivada de otro centro, con lo cual cuando llegó ya tenía 2 ureterostomías. Pero si uno coloca la cánula lo suficientemente lejos de las ureterostomías, por más que haya diuresis, se puede dializar perfectamente. Con respecto a las soluciones, yo no me voy a extender, ya el doctor Fischbach explicó en la presentación anterior los inmensos beneficios que tienen las soluciones biocompatibles en relación a las soluciones estándares. La verdad es que me encantaría tener alguna para poder utilizar en estos chicos. Claramente en pacientes agudos a veces uno tiene que mandar a preparar a la farmacia una solución especial con bicarbonato porque el aumento del ácido láctico es muy importante. Pero en los pacientes renales crónicos con un hígado que funciona bien y que no tienen sepsis o fallo cardíaco, la verdad que el lactato no es un problema, se puede manejar y se puede hacer la diálisis con las soluciones estándares que tenemos nosotros en Argentina. Con respecto a la modalidad del tratamiento, estos pacientes sí o sí tienen que hacer un sistema manual. No pueden utilizar cicladora, por lo menos las cicladoras que tenemos en Argentina específicamente, tienen un volumen mínimo que se puede utilizar que es de 250 mililitros. Ese volumen es muy alto para estos pacientes, con lo cual nunca iniciamos el tratamiento con cicladora. Usamos estos dispositivos que son, bueno, yo trabajo en un centro de Freseños, por lo tanto este es de Freseños, pero hay otros también, que tienen buretas de a 10 mililitros que permiten
en infundir pequeños volúmenes. Podemos iniciar con un esquema de 10 mililitros por kilo, o sea, con 40, con 30 mililitros, y no tenemos ningún tipo de problema y tenemos la seguridad de que sabemos exactamente qué volumen estamos infundiendo, y tenemos otra bureta que funciona como drenaje, entonces también sabemos exactamente qué ultrafiltración estamos logrando en cada ciclo. Este es Ismael cuando armamos todo el set. Mantener la solución caliente se puede lograr con cualquier almohadilla térmica o cualquier sistema que la mantenga a temperatura ambiente. Con respecto a la prescripción, tampoco voy a ahondar en este tema porque tuvimos una excelente conferencia previa, pero como en todos los pacientes hay que tratar de lograr una ultrafiltración adecuada y evitar la hipervolemia. Hay que aclarar solutos, sobre todo fósforo, para mantener un metabolismo fosfocálcico acorde, y lo que dijo el doctor, yo estoy claramente de acuerdo, hay que personalizar y adaptar la prescripción a cada niño, si es anúrico, si es poliúrico, si requiere mayor o menor ultrafiltración. Con este set se puede tranquilamente hacer una diálisis peritoneal adaptada si fuera necesario. De hecho, puede uno hacer pequeños intercambios más cortos inicialmente y después algunos más largos si es necesario. Vuelvo a insistir que es muy importante el tema de la presión intraabdominal en estos niños para evitar hernias o filtraciones de líquido peritoneal. El volumen en general debe ser menor a 800 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Siempre hay que tratar de llegar al volumen adecuado calculando la superficie corporal del paciente, no utilizar el peso. Inicialmente uno puede comenzar la terapia con 10 mililitros por kilo de peso durante los primeros 5 a 7 días, pero después rápidamente hay que adaptarlas de acuerdo a la presión intraabdominal y de acuerdo a la superficie corporal para tratar de prevenir, sobre todo, como dijimos, también reflujo gastrointestinal y trastornos respiratorios. En general, el tiempo de tratamiento, sobre todo en chicos anúricos, es más largo, puede llegar a requerir 8 a 12 horas de terapia. Si el niño es poliúrico, obviamente es mucho más fácil porque no hay restricciones al aporte de leche y es mucho más sencilla la diálisis porque solo tenemos que lograr aclaramiento de solutos y no necesitamos ultrafiltrarlo. Cuando el paciente es anúrico, como les decía, a veces uno necesita un número de intercambios muy altos y siempre tratamos de iniciar los esquemas con la menor cantidad de glucosa posible para preservar lo más posible la membrana de diálisis, la membrana peritoneal y tratar de evitar el envejecimiento de la membrana, porque sabemos que el pronóstico de estos chicos y la sobrevida depende exclusivamente de tener un peritoneo adecuado. El otro gran tema, y creo más que el desafío de cómo dializarlos, es cómo nutrirlos, cómo lograr llegar lo antes posible a un peso adecuado para el trasplante. Hay que recordar que necesitamos llegar al 100% del aporte calórico que le corresponde por edad, por Body Mass Index, el 100% del aporte proteico más el aporte proteico extra que uno debe hacer por las pérdidas de proteínas en el líquido peritoneal. Además, recordar que estos pacientes necesitan hacer un balance positivo de calcio, tienen que crecer, con lo cual el aporte de calcio a través de las soluciones altas en calcio o a través de la vía oral es muy importante. Si son poliúricos, como dijimos, o por a veces pérdidas que van de sodio a través de la ultrafiltración importante, necesitamos aportar sodio y en pacientes poliúricos a veces necesitamos aportar agua para lograr que no se deshidraten. A veces hay que hacer un aporte extra de bicarbonato porque el paciente tiene que lograr tener un bicarbonato normal en sangre para crecer adecuadamente y por supuesto necesitan algunas vitaminas y oligoelementos como zinc o vitamina D que tenemos que monitorizar en sangre. Este es un paper de la doctora Rees de Londres, que era una de las invitadas al congreso y finalmente no pudo venir, pero ella demuestra claramente que estos pacientes necesitan para crecer un aporte exógeno de leche, o sea que no pueden engordar y lograr un crecimiento adecuado solo con la alimentación a demanda o a pecho. Eso a veces es difícil de que los neonatólogos sobre todo lo entiendan,
pero porque por supuesto ellos defienden y todos defendemos el pecho materno, pero estos pacientes necesitan y requieren aporte a través de sonda nasogástrica o a través de gastrostomía, porque si no tienen aporte extra de leche no logran un crecimiento adecuado. Por ejemplo, esto es del IPPN, está mostrando las diferencias regionales en cuanto a la alimentación en los niños menores de 2 años en diálisis. Vemos que Latinoamérica tiene sobre todo un porcentaje importante de pacientes que todavía están con alimentación a demanda, un porcentaje importante, pero menor, en sonda nasogástrica, y es muy poco frecuente el uso de la gastrostomía. Las sondas nasogástricas son muy buenas, pero tienen sus complicaciones. Primero, son visibles. Si uno tiene un bebé en diálisis y ya el bebé anda por la calle, usa su cochecito, en realidad lo único que demuestra o muestra que el chico está enfermo es la sonda, porque el resto no se ve. Requiere recambios cada 3 a 6 semanas y favorecen el reflujo gastroesofágico y tienen riesgo de aspiración. El botón de gastrostomía, por otro lado, soluciona muchos de estos problemas, sobre todo en los pacientes que tienen un reflujo gastrointestinal muy importante. La única cosa importante es que uno debería colocarlo, si es posible, antes de la cánula. Y esto a veces en los bebés que uno tiene que poner en diálisis de urgencia al nacimiento claramente no se puede hacer, pero este paciente tuvimos que pasarlo hemodiálisis un tiempo por una peritonitis, aprovechamos, le hicimos el botón de gastrostomía y después volvimos a diálisis peritoneal. Como se ve en esta foto, la cánula está puesta de un lado, el botón de gastrostomía del otro, y si ven, acá además tenía una ureterostomía. Si bien por supuesto que no tiene esto demasiado valor comparado con los registros que estuvimos viendo. Doctora, 3 minutos. Listo, ya terminamos. Esta es la experiencia nuestra, en realidad de Buenos Aires, si bien acá hay algunos pacientes del interior. Este es un trabajo que hicimos con mucho esfuerzo con la doctora Dragna del Hospital Garrahan y la doctora López del Hospital Garrahan, y el Hospital de Niños de San Justo, y buscamos tratar de ver en los últimos 10 años cuántos pacientes que habían ingresado en diálisis peritoneal antes del 3er mes de vida habíamos tratado entre todos, y encontramos 9 pacientes, de los cuales, por supuesto, como en todas las series internacionales, la causa más frecuente fueron las uropatías y displasias. A la edad de inicio de la terapia renal fue al mes y 10 días. Tuvimos 2 pacientes que ingresaron en la primera semana de vida, los primeros 48 horas, y el rango máximo, digamos, fue 3 meses para entrar en este registro. Por supuesto, la mayoría eran varones. El peso de inicio en promedio fueron 3 kilos, con un peso, el más chiquitito entró con 2 kilos 100 y el más grande con 3 kilos 800. La diuresis residual, no todos los pacientes tenían diuresis residual, por eso hay algunos, digamos que el rango mínimo era 0 y el rango máximo era 300, con un promedio de 150. Los 9 ingresaron en diálisis peritoneal, pero fíjense esto, el 55% de los pacientes tuvo que hacer hemodiálisis en algún momento a lo largo de su vida. La edad al trasplante de los 4 que se trasplantaron fue un promedio de 2 años, con un rango entre 1 año y medio el más chiquito y 3 años el más grande. Y con respecto a las complicaciones, todos tuvieron retraso de crecimiento, todos tuvieron alguna infección, me refiero a infección peritonitis o infección del sitio de salida o del túnel, la mitad eran hipertensos y 2 pacientes llegaron al trasplante con un último acceso vascular. Bueno, esto era un poco lo que les contaba. 4 se trasplantaron, 2 se murieron, uno por una muerte súbita, desconocida la causa, y el otro por una hemorragia cerebral porque tenía una malformación vascular a nivel del sistema nervioso, que obviamente que no se sabía. Esta gráfica muestra el retraso de crecimiento que tuvieron los pacientes, que es muy importante. En celeste están al momento de la diálisis, de finalizar la diálisis, y los rombos azules son los pacientes trasplantados y el crecimiento actual. Como vemos, con el trasplante la mayoría de los pacientes empiezan a recuperar Z-score de talla.
Hay una sola paciente que tiene 10 años de seguimiento. El resto de los pacientes tienen un seguimiento promedio de 1 año, por lo cual creemos que todavía hay tiempo para mejorar y obviamente el uso de la hormona de crecimiento los va a ayudar. Esto es lo que les contaba. Ismael tuvo una peritonitis, tuvo que ingresar a hemodiálisis y tuvimos que dializarlo varios meses porque desgraciadamente tuvo una peritonitis acándida, con lo cual perdió el peritoneo. Con respecto a la adecuación, tampoco voy a hablar demasiado de eso, ya lo estuvimos, el doctor habló ampliamente sobre ese tema, pero sí tener en cuenta que necesitamos un adecuado balance de agua y electrolitos, un control adecuado de presión arterial, una mínima acumulación de toxinas y sobre todo de fósforo, lograr un adecuado crecimiento, un adecuado desarrollo neurocognitivo y tener al paciente sintomático. Me parece que esa es la mejor receta o el mejor reaseguro para cualquier nefropediatra de que está dializando bien un niño. Los desafíos para el futuro. ¿Cuáles van a ser el mejor momento para realizar el trasplante? Hay algunos pacientes que tienen malformaciones severas de la vía urinaria y a veces operarlos, ampliar su vejiga, implica poder perder la posibilidad de usar el peritoneo por lo menos por un tiempo y a veces retrasa mucho el trasplante. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes en hemodiálisis durante los que quedan y necesitan hemodiálisis durante mucho tiempo? El crecimiento, fundamentalmente, más que la nutrición a esta altura, es nuestro gran desafío. ¿Cómo vamos a tratar de adecuar y preservar la función renal residual? Porque claramente no tenemos soluciones biocompatibles, por lo menos toda ahora. Y la formación de seguimientos multidisciplinarios idóneos creo que es lo más importante para estos chicos porque no es solo el nefrólogo pediatra, obviamente, el que los va a seguir, sino que requieren un equipo de nutricionistas, de asistentes sociales, de psicólogos y de enfermería fundamentalmente. Y yo creo que esto tiene que empezar en el periodo prenatal. Yo creo que el nefrólogo pediatra, y está escrito en varias recomendaciones europeas sobre todo, debe formar parte del equipo prenatal que evalúa a este tipo de pacientes. Finalmente, este es Ismael, que se trasplantó. Estos fueron los 2 primeros niños que trasplantamos, que iniciaron diálisis en el periodo neonatal. Y realmente creo que se puede, es un costo terrible, quiero decir, de tiempo, de dedicación. Es mucho más difícil, obviamente, que los chicos más grandes, pero claramente creo que el desafío no es tanto dializarlos, que a la larga no termina siendo el mayor problema, sino que el mayor problema es nutrirlos y que crezcan adecuadamente. Muchas gracias.